Jorge Sigal y Santiago Kovadlov, dos ensayistas, dos amigos de la vida, 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República, el placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 1110, la radio pública de Buenos Aires. Y exactamente a las 13:03 minutos, a la hora exacta que decía el cartel de entrada que se abre este negocio, nos sentamos con Santiago en el Café La República para seguir reflexionando durante la hora que nos queda sobre temas que han estado en la primera parte del programa y los invitados que siempre trae Santiago Kovadlov. Vos sabés, Jorge, que pensaba, ¿no?, que nosotros, dos hombres que llevan adelante un programa de radio, somos primordialmente oyentes. Oyentes. Es una palabra que generalmente atribuimos a quienes nos escuchan. Claro. Pero nosotros somos oyentes, porque entrevistamos a personas que se dejan oír, que invitan a escuchar, que permiten que despleguemos, precisamente con quienes escuchan nuestra audición también, este arte maravilloso de ceder la palabra. Claro. Cederla para ver qué destino corre en nosotros la enunciación de otros, el pronunciamiento de otros. Y hoy, más allá de que enseguida te voy a contar a quién invité para dialogar en nuestra tertulia, el tema de la condición de oyentes y de la posibilidad de serlos remite a un concepto que lo advierto desde el inicio en tu editorial, que es el tema de la esperanza y la desesperanza. Este tema de la vulnerabilidad a que está expuesta la esperanza de una sociedad como la Argentina, que se desespera literalmente por creer en aquellas personas sobre las que recaen las más altas vestiduras de la nación, que tienen la función primordial de ser voceros de todos aquellos que somos ciudadanos y que hemos elegido a esas figuras para que lleven adelante la posibilidad de que nuestra palabra sea escuchada, de pronto ven vulnerada la posibilidad de seguir creyendo en esas personas que nos representan, porque la corrupción, la desconfianza que ellas tienen en el valor de la democracia, mina en la sociedad la posibilidad de seguir creyendo. Vos te referías en tu editorial a una confianza que aún resta, que empecinadamente aún resta, que queremos que quienes nos representan tengan la dignidad de ser consecuentes con el valor moral de las investiduras. Y sin embargo, día a día vemos cómo se desgasta esa posibilidad y día a día intentamos reconstruir esa esperanza, porque sin ella no podemos vivir. Ahora, el asidero de la desconfianza es tan potente cuando vemos fracasar el poder de representación de quienes tienen el deber de darle un sostenimiento cotidiano a nuestra experiencia de la política, a nuestra experiencia social, de creer que contamos con instituciones que saben representando, ¿no? El gobierno, decías vos, tiene mucho que explicar. La oposición está cargada de oportunismo. Nos movemos en un terreno donde el cinismo y el silencio, así también lo señalaba Miguel, tu editorial, apuntaba al corazón del sistema. Porque el corazón del sistema es la expectativa social, esta oscilación que quisiéramos menos intensa entre esperanza y desesperanza. Y cuando de pronto nos trasladamos del escenario argentino al Medio Oriente y escuchamos el testimonio de esta periodista extraordinaria que es Noga Tarnopolsky desde Israel, ¿de qué nos habla ella? De un espíritu de desesperanza que durante tanto tiempo, de un octubre de hace 2 años a un octubre actual, minó la sensibilidad de los israelíes que esperaban que la paz pudiera sobrevenir, no sobrevenía, y hoy de pronto
estamos frente a un escenario donde la finalización de la guerra, que por un lado abre la posibilidad del retorno de los rehenes vivos y muertos, y el fin de la violencia en este enfrentamiento entre Hamás e Israel, dé lugar a la esperanza de la paz. La esperanza de una paz que, por otra parte, nadie puede suponer que va a ser definitiva, o como diría Kant, una paz perpetua, y sin embargo, una paz, aún en su brevedad, imprescindible. Y por último, como si fuera poco todo lo que hemos visto en relación a esperanza y desesperanza, entrevistamos a un artista, Sebastián Andreatta, que nos trae el espectáculo de un niño castigado en una escultura que él logró crear, donde se ve el peso del abandono de la esperanza en la figura de un niño que está solo, que está aislado, que no confía ya en nadie porque se lo ha privado del escenario de cuidado y de significación amorosa en virtud de lo que, vaya a saber, es el mundo de los adultos que ya no son capaces de brindarle a los niños la posibilidad de confiar en que el porvenir les traerá redención, una forma de apoyo, una forma de sanación. Todo esto en un programa que se despliega en torno al significado de la vida humana. La esperanza no es la expectativa de que las cosas anden definitivamente bien, sino de que mejoren. ¿Mejorarán? Es una impresionante pregunta. Estaba pensando, Santiago, que ha salido ayer un par de reportajes a Giuliano da Empoli, este italiano que nos dijo muchas cosas con Los Ingenieros del Caos y El Mago del Kremlin. Digo nos dijo porque explicó algunas cosas que nosotros no podíamos entender, que es que detrás de estas políticas de la eficiencia y de la eficacia no hay una nueva ideología, que es una ideología que sale, lo llamo ideología y lo pongo entre comillas, ¿no? Ideología, pero que sale a pescar el sentimiento de resolveme las cosas. Resolveme las cosas. A cualquier costo. Esto no es un problema solo de gobernantes indiferentes. Y esa es nuestra mayor preocupación. Claro, es una sociedad. Es una sociedad que de alguna manera, o una parte de la sociedad, por supuesto no es el todo, una parte de la sociedad que de alguna manera prefiere la eficacia a los valores, a la honestidad. Sí, presenta esa contraposición brutal entre ética y eficacia. Exactamente. Contraposición contra justamente la que nosotros estamos, pero no por presumir que ética y eficacia se puedan reconciliar definitivamente, sino porque creemos que la aproximación ética, allí donde el puro pragmatismo parece tener la palabra, atenúa el salvajismo de la vida entre los hombres. Claro. Lo atenúa, Claro. permite rebajar el grado de violencia del que tan acertadamente nos hablaba Andreatta también, Claro, a través de su figura. Claro. La ética no es el imperio del bien, la ética es la demanda de alternativas al mal, a la desesperanza, a la falta de alternativas. Por eso creo que el caso Spert, más allá de lo que, bueno, finalmente se esclarezca, está bastante claro, por otra parte, ¿no? Está bastante claro, quiero decir, porque él mismo reconoce que ha tenido una relación bastante fluida con este señor que se dedica a lavar dinero del narcotráfico. Bueno, está acusado de eso en Estados Unidos, no acá. Está acusado, él está preso acá, a pedido de Estados Unidos. Tiene un pedido de extradición a Estados Unidos. Estamos hablando de un delito aberrante, de uno de los delitos más aberrantes que corrompen la vida contemporánea, ¿no? El negocio de la droga. Entonces a mí me parece que si había algo que no podía pasar, Santiago, y esto es lo que tratamos de explicar vos y yo, es que no haya una buena explicación. Claro. Es lo único que no podía pasar. Es decir, podía pasar que no te importe, que no sé, que digas a pesar de esto. Lo que no puede es faltar una explicación. Y me parece que eso es lo que se notó, por lo menos yo lo viví así, el día viernes, a la noche.
Claro, cuando Viste que había un clima de tensión en los medios, que por otra parte los medios, digamos, con todo el relativismo que hoy tienen, el día viernes fue un día raro, porque hubo un gran encendido de televisión. La televisión, ya sabés que está en su momento está muy en debate si, de agonía, cómo va a seguir, porque bueno, hay las redes, los medios digitales van sustituyendo aquello que supimos conocer. Vos con lo que decís estás mostrando que hubo el viernes, a través de encendido, se nota una enorme y difundida expectativa social de esclarecimiento. Se esperaba un resultado. Fíjate que los periodistas que estuvieron hasta la noche se pasaban los horarios, cambiaron los horarios de los programas. ¿Por qué? No porque sean solamente responsables, gente responsable, sino porque el encendido marcaba que tenían que dar una respuesta. Y se estaba esperando que saliera el presidente de la Nación, una vez que se retirara el diputado de la Quinta de Olivos, iba a haber una respuesta. Yo te digo que tengo muchos años de experiencia en seguir noticias. También esperaba una respuesta. Pero por supuesto, porque la gravedad del asunto situaba el problema en un terreno no convencional. No era información lo que queríamos, era una toma de posición por parte del poder. Pero vos sabés que piensan distinto. Esta generación que gobierna, este grupo que gobierna, piensa distinto, que es lo que dice Da Empoli. ¿Por qué estaba Santiago Caputo, es el encargado de resolver este berenjenal, es el que hizo le propuso a Milei la forma de salir a hablar en televisión? Esto dicen los medios, ¿no? Yo estoy repitiendo la información que leo, porque está esta idea de que lo que hay que ganar es el discurso. No se trata de la verdad. No. Se trata del relato. Se trata de poder persuadir al precio que fuera. Como decías vos hace un minuto, arréglemelo como sea. Claro. Como sea. Arréglemelo quiere decir, salve usted la imagen. Sí. Salve usted la apariencia. Sí. Allí donde hay una hendidura, cúbrala. Que no se note. No es que la vamos a superar, es que no se debe notar. Después veremos si se arregla o no se arregla. Vos sabés que mi invitado de hoy es un pensador alemán, Rüdiger Safransky, muy conocido a través de sus traducciones aquí en la Argentina. Ha escrito un libro extraordinario sobre Martin Heidegger, otro sobre la vida y la obra de Schopenhauer, y ha publicado recientemente, no es el último, pero ha publicado recientemente un ensayo que se llama Ser Único, donde él analiza el significado de este individualismo exacerbado de nuestro tiempo. Alguien es alguien, uno es alguien. Uno sigue significando yo en el sentido de un contenido particular. La manipulación de la sensibilidad colectiva a través de Internet, la comprensión del espacio privado como lo que son gana realidad de la exposición pública, la demanda, ¿no es cierto?, de identificación con lo masivo, tal como lo impone la moda al precio que fuere, la disolución en suma del yo en el anonimato digital, llevan a preguntarse por las actuales configuraciones de la individualidad. Y este tema es el que Safransky desarrolla en este libro, del cual vamos a tomar algunos fragmentos para darle presencia en nuestra tertulia a ese pensador alemán, y que viene al encuentro de lo que estamos planteando. ¿Qué consistencia tiene el sujeto en una sociedad donde la apariencia es lo que importa? Interesantísimo. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Bueno, Santiago, entonces estamos aquí lo tenemos con nuestro invitado de hoy. Así es. Rüdiger Safransky, pensador, ensayista alemán, nacido en 1945, es decir, que es un hombre mayor, y con una experiencia creadora que no cede.
es autor de estudios sobre Goethe, Schiller, Heidegger, en general toda la cultura alemana es la que le ha traído. Tiene un ensayo sobre el mal, y que ahora, recientemente, en el año 21, publicó en Alemania y luego se tradujo, Ser único, un desafío existencial. Es un libro, Jorge, Sí. que recorre el significado de la singularidad, de la individualidad más que del individualismo, primeramente, a lo largo de la historia de la filosofía. A lo largo de la historia de la filosofía hay reflexiones sobre el Renacimiento como una de las segundas, digamos, después de los griegos, épocas en las cuales se empieza a perfilar el derecho a la individualidad. En el arte, la firma que viene a decir esto es mío, esto lo hice yo, la valoración del estilo individual, reflexiones sobre la individualidad y Lutero, Montaigne y el nacimiento de la personalidad literaria en el campo del ensayo y de las ideas como expresión de la subjetividad, Rousseau, Diderot, Stendhal, Kierkegaard, en fin, todo un panorama de ideas que llega hasta nuestro tiempo, donde Safransky se pregunta, ¿es aún hoy posible ser alguien en tanto sujeto, o uno es solamente una entidad cargada de contenidos sociales, de ideas repetidas y retomadas? ¿En qué consiste la singularidad, más allá de aquellas personalidades notables como las que recién mencionaba, que son expresión, bueno, de una potencia creadora singular? Entonces nos dice él esto: cuando hablamos de una persona singular, pensamos inmediatamente en la autorrealización. En el pasado, la autorrealización sonaba bien cuando la expresión se refería sobre todo a la libertad política, social y económica. Ahora, el anterior brillo se ha vuelto mate, pues con frecuencia la autorrealización significa hoy solamente que todo debe salir hacia afuera, o sea, todo debe mostrarse, a cualquier precio mostrarse, porque en tanto se muestra, se hace real, y si no se muestra, pierde realidad. No cabe duda de que todavía hoy la autorrealización puede pensarse en un sentido más exigente, pero si es así, habrá que pensar a la vez en una dimensión donde cada uno se supera a sí mismo. La autosuperación era antes un camino para llegar a sí mismo. Se trataba siempre también de un trabajo en uno mismo, de superar inhibiciones, ilusiones y costumbres, de dominación de las pulsiones, del esclarecimiento constante del oscuro. En ningún caso bastaba con dejarse ir, había que trabajar. En los autores que van a ser expuestos en este libro se podrá advertir el esfuerzo por esa tarea y su abandono. Ser único significa hacer una tarea para la vida y el pensamiento a partir de lo que es un hecho, a saber que cada cual es un individuo. En este intento se aprecia la dificultad de distinguir si el que piensa y siente en cada uno es él mismo o la sociedad. Ser un individuo único significa que, aun cuando pertenezcamos de alguna manera a una configuración social concreta, no obstante estamos en condiciones de poder valernos cada uno en solitario, sin buscar la propia identidad exclusivamente en un grupo o sin cargar sus problemas tan solo sobre la sociedad. Significa también ser capaz de mantener la distancia y, llegado el caso, renunciar al asentimiento de otros para afirmar la consistencia del propio yo. Renunciar al asentimiento de otros para afirmar la consistencia del propio yo. ¿Lo ves posible, Jorge? Lo veo, sí, lo veo posible, lo veo difícil, lo veo dificultoso, lo veo también polémico,
¿no? Creo que sale que sale al encuentro de una corriente que predominó muchísimo, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, que es el colectivismo, la posibilidad del sujeto social, la batalla contra el individualismo. Es una polémica, un debate que se ha dado muy fuertemente en la humanidad, ¿no? Y hoy hay una cierta presunción también, yendo al encuentro de lo que plantea Safranci, hay una explosión de individualismo, ¿no? Pero de un individualismo muy particular, que en las redes tiene una configuración. Claro, es muy interesante, ¿no? Cuya característica, diría yo, es la contundencia en la afirmación de un parecer y el anonimato de la figura que lo hace. ¿Quién firma lo que se dice? Ahí me parece que hay un mix, ¿no? Un mix, y por eso me sorprende, porque me sorprende, me parece interesantísimo el debate que plantea, porque, mirá, las redes son puro narcisismo. Lo del anonimato es la parte más escabrosa. También creo que como todo hecho escabroso, muy humano. Sí, claro. Pero, de eso veníamos pero hablando. yo creo que estamos en una era de enorme narcisismo. Lo que yo no podría decir que el narcisismo tenga que ver con esto que plantea Sagrada, ¿no? Lo que plantea el autor. Claro, él no tiene que ver porque él lo que quiere reivindicar es un auténtico individualismo, donde sin dejar de ser en buena medida narcisistas, que en términos de autoestima razonable, no nos hemos consagrado a hacer del yo un universo. Claro, ahí me parece que entonces conviene apartar el tema redes o el tema WhatsApp. Ajá. Esta cosa de que todos tenemos... Porque hoy tenemos una participación individual gigantesca. Yo te diría que yo voy a aprovechar y hago un descargo. Me suelo abrumar a la mañana cuando me levanto. Sí. Me pasó un día, Santiago, que vi que tenía 129 mensajes de un grupo de chat que tenía que mirar. No responder, mirar. Sí, sí. Bueno, es una exacerbación del individualismo. ¿Es a esto a lo que se refiere? Creo que no. No, él está mostrando en una época caracterizada por lo que decís, cómo podemos llegar a explorar y aún a confirmar, a afirmar, a consolidar esta idea del papel indudable que cada cual tiene que tener como sujeto protagónico de su vida, empeñado en construirse a través de una tarea educativa, de un proyecto de vida. Claro, porque la masificación de los egos no es lo que él plantea. No, al contrario. Es al contrario. Al revés, es justamente la época en que esta manipulación, digamos, por parte del aparato tecnológico contemporáneo de la sensibilidad colectiva y de la personalidad individual, bueno, pues él viene a decirnos, señores, sin personas no hay sociedad. Claro. Lo que hay es un paisaje uniforme, totalitario, anónimo, de subjetividad, vaciado de subjetividad. Claro, describe bastante bien a nuestro entrevistado Sebastián Andrata, ¿no? Que él se impone, se separa de lo masivo y hace de su proyecto, digo, más allá de las consideraciones artísticas que cada cual pueda tener sobre su obra, claro, hace de un proyecto algo absolutamente individual. Claro, esto es dice acá, yo quiero decir esto. Claro. Este es un signo también del artista como figura creadora. Claro. ¿No es cierto? El artista, el investigador. Pero estamos hablando tal vez de figuras que sin ser excepcionales, puesto que son realmente, y por suerte muchos, los que se dedican al arte y a la investigación, no dejan de ser una minoría. Por supuesto. Estamos hablando de la consistencia y de la realidad del sujeto que, sin alcanzar relieve como creador, sin embargo, está enfrentado permanentemente a la tarea de construirse como sujeto. Claro. Y fíjate lo que nos dice Safranci. Sí. Cada uno de nosotros es un individuo, pero no todos están de acuerdo ni se hallan dispuestos a dar algún paso en relación con esa condición de su ser. Se trata siempre de la manera como el individuo
asume y lleva los problemas de su singularidad, por ejemplo, la soledad o los acontecimientos del destino debidos a la índole biológica y a las casualidades sociales. ¿Los asumimos o estamos en desacuerdo con ellos? ¿Intentamos esconderlos ante nosotros mismos y ante los demás? ¿Desarrollamos nuestra singularidad o nos igualamos a los demás para buscar paradójicamente identidad? Por lo general, asumimos un término medio. Sin embargo, también huimos a lo que llamamos lo no propio, con lo cual nadie es el mismo, sino que cada uno es como los demás, y en ese proceso de igualación cree consistir su singularidad. Es muy interesante, ¿no? La pulseada. La pulseada. La pulseada. Muy bien, muy bien. Sí, es muy interesante, muy interesante. Porque plantea una cosa equilibrada, ¿no? Claro, está buscando precisamente escapar a la disyuntiva entre colectivismo e individualismo. Exactamente, está respondiendo a aquella idea del hombre masa, ¿no? A eso está respondiendo, y también a la tendencia contemporánea del individualismo como exacerbación de un yo, ¿no? Que además uno lo ve actuar todo el tiempo en la espectacularidad de lo que es la proyección de la vida individual al escenario público, como si realmente tuviera enorme trascendencia. Decir, por ejemplo, en un orden colectivo, cuáles son los lugares de vacaciones que uno prefiere, qué importancia tiene mi último noviazgo, ¿no? Claro. Toda esa estelaridad que de alguna forma rodea una cierta concepción de la vida individual que tiene que ver con el estrellato. El estrellato y el narcisismo siempre andan muy juntos. Claro, muy interesante, ¿no? Que no es exactamente... No es lo que él plantea. Claro. Quien como individuo, dice Safranji, quien como individuo singular descubre y asume su singularidad, ciertamente quisiera pertenecerse a sí mismo, pero también está unido a otros. Claro. Esta tensión es permanente, pues podemos padecer la singularización contra nuestra voluntad y también podemos asumirla de manera voluntaria, luchando por su peculiaridad. A este respecto, se relajan los vínculos con la familia y con otras instituciones sociales. El que se percibe a sí mismo como individuo singular está en lo libre, sin que por ello se sienta ya liberado, pues advierte en qué medida está pendiente del reconocimiento, sea de manera oculta o bien explícita. El individuo que reivindica su peculiaridad no se conforma con pertenecer sencillamente a la manera de ser común, más bien quiere ser reconocido en lo que lo distingue de los demás. Lo que ha de reconocerse no es el ser igual, sino la diferencia. Pero ¿cómo enfatizar la diferencia sin reconocer la incidencia que en su constitución ha tenido el medio social? ¿Verdad? Claro. Es como un juego de pulsiones, ¿no? Bien, de tensiones que tiran hacia la pérdida de la individualidad y la defensa de eso que es propio y singular, ¿no? No hay duda. Vos sabés que yo lo pensaba, o lo pienso constantemente en relación al lenguaje, ¿no? Nuestro medio de expresión primordial, en tu caso, en el mío. Sí. Nosotros trabajamos con una lengua que tiene 1000 años, que está amasada, ¿no? Macerada por generaciones y generaciones de hombres y mujeres que le han infundido su tersura actual, su riqueza, su plasticidad, su polifacetismo. Y sin embargo, a través de esa lengua, que es un patrimonio colectivo, podemos concluir lo siguiente: nadie habla el castellano sino a su manera. Claro. ¿No? Es decir, no solo dentro de una tonalidad como puede ser el acento argentino, sino que cada cual le imprime al lenguaje un modo de enunciación, una particularidad expresiva, que es lo que llamamos la personalidad en el uso del idioma. Ahora, esa personalidad está cargada por los 1000 años de historia de la lengua, porque sujeto, verbo, predicado y complemento vienen de una historia.
Por lo tanto, la conjunción entre lo singular y lo colectivo está siempre presente allí donde lo individual se destaca. Y vos dirías que es una cosa que se vive con, voy a usar un término, no estoy seguro, que hay una cierta tensión entre esas dos esferas. Sí, yo creo que sí. Hay tensiones. Por ejemplo, en un orden, si vos querés decir formal o académico, Sí. la lengua administrada por gramatólogos y lexicógrafos viene a decirnos cómo hay que emplearla. Claro, Entonces son las reglas del juego. El sujeto no puede ser predicado. claro. No, hay ciertas normas que obedecer. Los tiempos verbales no se pueden conjugar de cualquier manera. Esta normatividad es ineludible, pero a la vez yo la tengo que poner al servicio de mis urgencias personales para expresarme. Yo quiero decir algo. Nuestro Sebastián, el artista que hoy entrevistamos, está urgido por decirse Sí. a sí mismo a través de los recursos que le brinda pues un patrimonio colectivo y demás. Por eso yo creo que la tensión entre lo que podemos llamar el bien común o el patrimonio colectivo y la singularidad personal es incesante. Aquí tenemos que darle la derecha, ¿no? En el sentido de que el arte colectivo que se ensayó, las ideas esas de colectivismo que todavía todavía tienen vigencia, todavía hay parecería ser como una renuncia a la propia creatividad, ¿no? Finalmente termina ahogando la creatividad. Sí, pensar que uno pueda expresarse sin dejar en lo que produce la huella de su propia personalidad es tan ilusorio como creer que uno se puede expresar individualmente sin arrastrar en su enunciación la presencia de lo colectivo. Claro, pero si a vos te dicen no te podés mover de este cuadrado, sí, te ahogás. Y si te salís mucho del cuadrado, te vas a ahogar por otras circunstancias. Es decir, me parece que eso es una... Bueno, ahí volvemos a ese concepto que vos traías del equilibrio de la atención constante. Y que Safransky lo quiere acentuar todo el tiempo en ese libro notable a través del estudio que él realiza del destino que la figura del único corre en la historia del pensamiento occidental. Único no en el sentido apologético de yo soy alguien sin igual, sino único en el sentido de que la singularidad es un rasgo de nuestra especie sin el cual, sin cuyo cultivo, el individuo desaparece. Claro. Desaparece. No tenemos más remedio que ser únicos y al mismo tiempo solo podemos ser únicos en la medida que contamos con el respaldo de lo colectivo en la configuración de nuestra personalidad, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque además combina muchas facetas, creo, de por un lado está lo social y lo que eso impone, y por el otro lado está la pelea individual, la pelea propia por no perderse dentro de ese universo. Me parece que es una lucha constante. Pero es constante, no cabe duda. Fíjate, más de una vez uno ha oído hablar de esto. Yo me voy a aislar, me voy a vivir en la montaña, no quiero tener que ver nada más con la sociedad en la que viví, sin advertir que uno se lleva a la sociedad puesta cuando se aísla. Totalmente. Y a la inversa, cuando te sumergís en el espacio colectivo, hay una reivindicación del individuo que es promisoria en la medida en que la democracia o la sensibilidad democrática la respalde, sino el totalitarismo la asfixia, la ahoga. Claro. Porque el pensamiento totalitario, ¿qué quiere decir? Que al decir yo diga nosotros, y de tal manera que el yo no sea diferenciable. Claro, y a la prueba nos remitimos, ¿no? Es los sistemas opresivos, tarde o temprano, producen eclosión. Me vino a la cabeza un libro sobre la Unión Soviética que se titula Pensamos que era para siempre, hasta que no me acuerdo exactamente, pero pensamos que era para siempre hasta que dejó de existir. Ese es el título, ¿no? Y es muy interesante, porque lejos de lo que uno podría suponer, lo que narra el autor en esta obra,
lejos de lo que uno podría suponer de una sociedad sojuzgada a latigazos, una sociedad que también lo sabía, ¿no? Sobre todo para los que se salían del molde. Pero más allá de eso, estaba el sometimiento. Una sociedad, él lo define así. Nosotros creíamos que era imposible de cambiar. Entonces nos habíamos acostumbrado que eso iba a ser así nuestra vida. No había una resistencia, había, obviamente, hubo muchísimos casos, pero tal es al punto que cuando se desmorona, se cae solo el edificio. Casi no hubo, vos fíjate que no hubo casi muertos en un sistema de 70 años. Así es. Es impresionante. Sí, es muy impresionante. Y sobre todo esto que señalás de la naturalización de la cultura, porque un sistema político es una producción. Claro. Y sin embargo, naturalizado se convierte... Y te voy a decir una cosa, por lo que estuve leyendo, me he leído bastante al respecto, tenían una vida paralela ellos, no es que la cultura oficial, ellos lo cuentan, ¿no? Iban a los actos oficiales a decir, bueno, hay que Gorky, esto, hasta lo que el sistema permitía, hasta donde permitía. Y después iban a la casa y hacían lo que podían, muchas veces transgrediendo cualquier norma. Mayoría de las veces transgrediendo. Bueno, ahí esto nos trae a la memoria aquel verso memorable, tantas veces citado, de Vladimir Mayakovsky, que negándose a inscribir servilmente su poesía en el marco de las normas estéticas del partido, escribió: he vuelto loca a la medicina, soy todo corazón. Es decir, yo me niego de alguna manera a ser un subordinado. Entiendo que las normas colectivas son indispensables para la convivencia, pero no puedo hacerle lugar a la subordinación sin desdibujar mi derecho a darle un destino subjetivo a lo normativo. Qué impresionante, ¿no? Pensar que en este mundo se quemaban libros para evitar esto que vos estás planteando, ¿no? Libros fogatas, y hombres. ¿No? Libros y hombres, claro. También, claro. Nicolás de Cusa, por ejemplo, ¿no? Quemado vivo porque sostuvo que acaso la Tierra era parte de un sistema en el cual ella no era el centro inmóvil, que podía ser que la Tierra girara alrededor de esa cosa llamada el Sol, que tampoco era móvil, sino que era inmóvil. Lo quemaron vivo. Qué impresionante. ¿Querés que hagamos un intervalo? Una pausa, y quiero luego que le cedamos la palabra agua nuevamente a nuestro amigo. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Bueno, Santiago. Safransky, nuestro amigo invitado de hoy, pensador alemán contemporáneo, hombre de obras vastísimas y al mismo tiempo interesantes, que nos viene a hablar ahora de la individualidad. No del individualismo, no de la presunción de construir la propia identidad de espaldas a la forma en que el patrimonio social incide en nuestras vidas, sino a propósito de esa tarea que es hacer de cada uno de nosotros un proyecto que se despliega con más o menos suerte, con una cantidad enorme de variables más o menos afortunadas. Sebastián, el artista que entrevistamos hoy, nos contaba hasta qué punto esas variables pueden ser pocas y hacer de la vida de un niño una verdadera tragedia. Abandonado, solo. En otros casos, como el suyo, creador de la obra en la que ese niño está representado, con la fortuna propia de quien, teniendo las condiciones para poder hacerlo, despliega su individualidad y a través de la obra que genera pone de manifiesto hasta dónde puede llevar su proyecto de vida adelante. Safransky nos dice que muchas cosas hablan a favor de que, sobre todo en Europa occidental, se ha dado y se da una evolución social encaminada a la individualización.
Recientemente, Andreas Reckwitz, con la mirada puesta en la modernidad tardía, ha hablado de una lógica de lo singular. Norberto Elías ya había analizado los rasgos fundamentales de esa evolución, y Jacob Burckhardt la ha descrito mediante el ejemplo del Renacimiento italiano que, después de la antigüedad griega, sin duda es la segunda irrupción mayor de una cultura individual. Y aquí, Jorge, me detengo, y nos detenemos con Safransky, para hablar de una cultura individual. Cuando una cultura es individual, cuando tiene rasgos propios, cuando podemos decir, por ejemplo, qué suizos son los suizos, o qué franceses son los franceses. Con esto, ¿qué queremos decir? ¿Cuáles son los rasgos distintivos que a una comunidad, a una cultura, le infunden esa personalidad inconfundible que permite que nosotros podamos discernirla en lo que tiene de más propio? Esto también me parece que es muy interesante en términos de singularidad. Ahora hablamos de una singularidad colectiva. Claro. Que también ha sido confrontativa a lo largo de la historia y que muchas veces se llevó a masacres Eso es. para uniformar, Y para hacer desaparecer ciertas culturas y para uniformar, siempre la obsesión de los tiranos por uniformar. Eso es algo fundamental que tenemos que considerar permanentemente en el curso de la historia, porque a veces, desde el presente, miramos hacia atrás y estos procesos de uniformación o de uniformidad, no necesariamente asociados a dictaduras, sino a fenómenos sociales que son ineludibles, como por ejemplo, y lo digo con conciencia del sufrimiento en juego, la conformación de la identidad cristiana de España en el siglo XV, que llevó a la expulsión de árabes y judíos, que exigió que de alguna manera los judíos se convirtieran al cristianismo y que los árabes que no lo hicieran terminaran tan expulsados como los propios judíos. Todo esto fue un proceso al que no podemos llamar ferozmente dictatorial, sino que resultó de la necesidad de un proyecto político cuyos resultados podemos discutir, de generar una identidad española uniforme. Cuando, como lo dice muy bien Unamuno, podemos advertir que donde reina la uniformidad a expensas del pluralismo, decrece la personalidad de esa cultura en lugar de aumentar. Qué interesante, ¿no? Porque, claro, la pulsión ha sido, tenemos que tratar de ser todos parecidos. Todos parecidos, ¿no? En un mundo donde no lo éramos. Salvo, no soy un experto, pero salvo una cultura muy interesante que es justamente la de los Estados Unidos, ¿no? Eso es. Que es curiosísima. Y es curiosísimo porque es brutalmente heterogénea. Claro. Bueno, y además conscientemente. O sea, reivindicando esa posición. Cosa que está hoy en regresión, ahí digámoslo. Ahí está. Permanentemente la lucha entre diversidad y unidad es constante, con lo cual trasladamos al campo colectivo estas características que vos señalabas en el orden de la vida personal. ¿No? Dentro de una cultura, la heterogeneidad pide la palabra, pero la unidad también reivindica su derecho a ser escuchada. ¿No? Bueno, no sé si nos queda mucho tiempo, pero no, Safransky, 3 minutos, te diría, 2 minutos y un poquitín. Suficiente para que Safransky nos dé un último mensaje tan interesante en este libro Ser Único. Si el individuo presta atención a sí mismo, tiende a contraponerse a la sociedad en conjunto como si se tratara de dos sustancias. Aquí dentro, el yo, allí afuera, la sociedad, y entre ambos polos el juego de las acciones recíprocas. Norberto Elías hace referencia a la ilusión óptica que está en la base de este modelo. En efecto, nunca estamos simplemente frente a la sociedad, pues siempre estamos y permanecemos contenidos en ella, incluso cuando suponemos que nos distanciamos de ella. La individualización misma es un proceso social.
no se opone a la sociedad, sino que es el resultado de una diferenciación social que permite al individuo tenerse por importante. El yo que se contrapone a la sociedad en su supuesto carácter inconfundible es víctima de un autoengaño y se niega a ver que la sociedad no solo es lo que hace igual y confiere lo típico, sino también la sociedad la que individualiza. Muy interesante. El título del libro. El título de la obra, para Ser único, un desafío existencial, el autor Rüdiger Safransky y la editorial Tusquets. Extraordinario. Santiago, nos estamos despidiendo. Ya viene ¿Por qué? El programa de Graciela Fernández Meijide con Pablo Marmorato. Así es. Nosotros nos vamos hasta el próximo domingo, cuando volvimos a abrir el boliche. El boliche y todo lo que atañe a Haciendo Pie. Eso. Mónica, gracias por todo. Muchachos, gracias nos por vemos todo. el Buena domingo que viene. semana. Hasta Chau el a todos. próximo domingo. Chau a todos. Chau, Gracias. Jorge. Chau. Dialogar, argumentar, definir, compartir, contrastar, atender, convivir. Haciendo Pie, buscando la armonía de la disparidad, con Jorge Sigal.